Espero que estén bien. Mi nombre es Moisés Hernández y vengo del estado de Nueva Esparta y soy estudiante del Instituto Tecnológico Antonio José de Sucre, Extensión por la Mar. Y en este video les voy a hablar sobre un glosario de 20 conceptos más relacionados con el campo de la electrónica. Este es un dispositivo que, acoplado a un aparato, permite extender su uso en otras aplicaciones. Un ejemplo es el cable HDMI. Seguidamente tenemos la bobina. Esta es un componente pasivo de una placa base que almacena energía como campo magnético y que hace circular por ella una determinada corriente eléctrica. Se enrosca al hilo de cobre a modo de sujetos inductores. Son imprescindibles para instrumentos como el timbre de una vivienda o una lámpara. Ahora viene el cátodo. Este es el electrodo por donde sale la corriente. En una batería lo localizamos donde hay reducción, es decir, que gana electrones. En una batería que aporta energía, la corriente sale del positivo, que es el cátodo, y entra por el negativo, que viene siendo el ánodo. Seguidamente tenemos la palabra conductómetro. Este es un aparato que se utiliza para medir la conductividad de un circuito. La conductividad es la capacidad que tiene cualquier material para dejar pasar la corriente eléctrica a través de él. Ahora tenemos el término de fuerza electromotriz. Se denomina de esta manera a toda la energía proveniente de cualquier fuente, medio o dispositivo capaz de suministrar corriente eléctrica. Se necesita una diferencia entre polos, positivo y negativo, para que sea capaz de impulsar las cargas eléctricas en un circuito cerrado. Un ejemplo de estas serían las pilas. La siguiente es el dieléctrico. En la electrónica es un sinónimo de aislante. Son materiales que no conducen la electricidad, como por ejemplo la madera, el papel, la cera o, en el caso de la imagen, el vidrio. El siguiente concepto que tenemos es el de juego de instrucciones, que es un conjunto de órdenes que forman un lenguaje de programación de ordenador. Para que la lectura de las instrucciones no sea compleja e ineficiente, es necesario englobar las instrucciones de transferencia de datos, las instrucciones aritméticas y lógicas, las instrucciones de control del flujo del programa y, por último, las instrucciones de entrada y salida. Seguidamente tenemos la inducción electromagnética. Esta es la electricidad que se genera como consecuencia de un campo magnético, como por ejemplo una batería que no necesita corriente eléctrica para completar su carga. Ahora viene la palabra nodo. Este es el punto terminal en el que se encuentran dos o más ramas de un circuito. Esta expresión es utilizada en gestión de bases de datos para definir el emplazamiento de información de un registro, usuario o campo. A continuación, la palabra que tenemos es el pentodo. Esta es una válvula electrónica de 5 electrodos. Las válvulas electrónicas son unos tubos en los que se han practicado un vacío elevado para que las propiedades eléctricas del aparato no sean modificadas por la ionización del gas o vapores residuales. Ahora tenemos el concepto de transistor. Este es un dispositivo que regula el flujo de corriente y tensión sobre un circuito, actuando como un interruptor o amplificador de señales eléctricas o electrónicas. Es un componente formado por materiales semiconductores. Ahora, el silicio. Este es un elemento químico y se considera un no metal. Por sus propiedades es el material base de la industria electrónica y se utiliza para transistores y dispositivos semiconductores. Seguidamente tenemos la palabra resistencia. La resistencia como elemento es un componente pasivo que, como su nombre lo indica, se resiste al paso de la corriente. Ahora tenemos la palabra polarización. Es la aplicación de tensiones adecuadas a los componentes para obtener un buen funcionamiento. Electrónicamente nos referimos a la polarización cuando se establece una diferencia de potencial entre dos conductores. Ahora la palabra impedancia.
Es un tipo de resistencia que se produce en un circuito dotado de capacidad y autoinducción al paso de una corriente eléctrica alterna. Se le llama impedancia en elementos capacitivos o inductivos. Seguidamente tenemos el galvanómetro. Este es un aparato que sirve para medir la intensidad y el sentido de una corriente eléctrica. Se trata de un transductor analógico electromecánico. Continuando tenemos la palabra fotómetro. Este es un dispositivo que mide la luminosidad en el medio ambiente. Sirve de gran ayuda en la fotografía y cinematografía, ya que puede controlar la luminosidad de un escenario. La siguiente palabra que tenemos es el diodo. Este es un componente semiconductor que permite que la corriente eléctrica circule en un solo sentido. No solo no deja pasar la corriente en sentido contrario, sino que es capaz de controlarla y resistirla. Ahora tenemos la palabra condensador. Este es un componente eléctrico pasivo capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico. También se le conoce como capacitor. Y por último tenemos la palabra explosor, que es un aparato electrónico que produce a distancia la explosión de cualquier carga explosiva, empleando un cable o de forma inalámbrica. De verdad espero que este video les haya servido de algo y muchas gracias por verlo.